sigamos. Let's continue with number 3. Estoy acostumbrado a ir allá. Mucho cuidado con lo que vamos a hablar acá. Estoy acostumbrado. Esto hace una diferencia con un poco de preposiciones que tenemos allá. Entonces, como digo, estoy acostumbrado, I say am used to. Eso ya lo trabajamos en el canal, el uso del used to. Pero, ¿por qué lo traigo? Porque hay unos verbos como used to, como object to, como looking forward, ¿sí? Que ya están con el verbo y la preposición al lado. Está obligado a trabajar ese to allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de este verbo con preposición to, tenemos que colocar el verbo en ing. Entonces, yo estoy acostumbrado a ir. Entonces, aquí dice, yo estoy acostumbrado a. Necesito decir ir. Entonces, ¿cómo es el verbo ir? El verbo es go. Pero como tengo que colocarle el ing, entonces esta es la normatividad que vamos a aplicar. I'm used to going, y allá we say here, there. Pacho, pero ¿por qué pasó eso? Recuerden, muchachos, hay verbos como este y como object to, que es oponerse a, que van con esa preposición to y obligan a que el verbo que viene vaya con ese ing. Recuerden que arriba no lo podíamos hacer porque decía to open, ¿sí? Mire que aquí no lo podíamos hacer, ¿pero por qué? Porque el verbo is no va obligado a esa preposición to. Entonces, eso tenemos que ir aprendiéndolo. Dejaré un listadito también pequeño de algunos de ellos, ¿bien? Look at this number 4. Ella siempre lee antes de dormir. Entonces tenemos acá el verbo leer y el verbo dormir que van a ser la parte. Pero, ¿cuál es la preposición? ¿Qué nos va a indicar el momento? El momento antes de. O sea que la preposición es before. Ahí está entonces. ¿Cómo haríamos esta oración? We say here. She always. Ella siempre. ¿Ella siempre qué? She always reads. Recuerde que le ponemos la S por la tercera persona de singular que estamos hablando allí. Antes de, ella siempre lee antes de dormir. Entonces, ¿cómo es antes de? Es before. Pasa lo mismo de arriba con after, que después de ya está incluido. Antes de ya está incluido también. Entonces, vamos a colocar ese before acá. Antes de dormir. ¿Cómo tendríamos que poner ese verbo dormir que está allá? Lo tendríamos que poner ¿con qué? Con el ing. ¿Por qué? Porque esa es la regla que estamos trabajando, que después de esa preposición que tenemos acá, el verbo tiene que ir con ese ing, ¿bien? No es después de durmiendo, no, después de dormir, ¿bien? Vamos entonces a pasar a la cuarta forma de trabajar este gerundio. Ya vuelvo con ustedes. Muy bien, muchachos, vamos a mirar entonces la forma número 4, que es como adjetivo el gerundio, ¿bien? Entonces, recuerden que los adjetivos responden al cómo son o al cómo están las cosas. Sin embargo, en el gerundio se responde al cómo es. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar varias cosas acá, ¿bien? Look at this picture number 1. Fue un juego desafiante. Entonces, ¿cuál es el verbo desafiar? Vamos a hablar del verbo desafiar. ¿Cuál es? Ahí está, challenge. Ese es el verbo desafiar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí es donde uno trata, o se llama un tema de adjetivar esos verbos. Entonces, como decimos, fue un juego desafiante. ¿Qué es lo que fue? Algo fue. Entonces, empezamos con it. Se recuerden que si tiene dudas del manejo del it, en el canal hay un video relacionado para eso. Entonces, entonces decimos it was. Un juego desafiante. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerde que acá, ¿cómo es el juego? Desafiante. Esto se convierte en nuestro adjetivo y necesito trabajar esa palabra challenge, que es el verbo desafiar allá. Mucho cuidado. Pero no lo puedo colocar como challenge. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahí? Tenemos que colocarlo con ing. Y recuerde que en inglés los adjetivos vienen primero. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? It was a challenge. ¿Sí? Esta es la forma de adjetivar, colocando ese ing. Challenging fue un desafiante juego y voy a colocar aquí simplemente game. Yes, it was a challenging game. Fue un juego desafiante o fue un desafiante juego, si lo quieren entender así para que sea mejor. Bien, pero recuerden que el adjetivo lo movemos. Entonces, ¿qué le hicimos? Agregamos ing. Look at this number 2. Ella está en un lugar interesante, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el lugar? Interesante. Ya sabemos que este entonces es nuestro adjetivo y el verbo es interesar, que es interest, ¿sí? Ahí está ese verbo. Entonces, vamos a hacer esta oración, como diríamos, ella está, she is, en un lugar interesante. Vamos a colocar, puede ser in, sí, porque está allá adentro. En un lugar interesante, entonces ya sabemos que el adjetivo es con interesante. Entonces voy a colocar acá.
She is in an interesting, ¿sí? Vamos a colocar ese ing, interesting place, ¿sí? Que ya sabemos que place es lugar. Entonces, ¿qué dice? She is in an interesting place, ella está en un lugar interesante. Muchachos, tengan cuidado con la diferencia del uso de esto. Hay en el canal también un video para que se puedan apoyar un poco con este uso, ¿sí? Entonces voy recomendándoles una que otra cosita por allí. Finally, number 3. Esta no es una cuerda de saltar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la cuerda? De saltar. Entonces, esto ya, ese verbo jump que tenemos acá, se va a convertir en un ¿qué? En un adjetivo. Entonces, como digo, esta no es una cuerda de saltar, vamos a colocar aquí el this is not, ¿sí? O ese, como lo quieran hacer, la forma corta también no hay problema. This isn't a cuerda de saltar. Entonces, ¿cómo es saltar? ¿Qué es el que vamos a mover? Recuerde que vamos a hacer este cambio. We say jump, pero como estamos trabajando el gerundio, ponemos ing. Jumping y cuerda, we say here, o lazo, we say here rope. This is not a jumping rope. Ahí está entonces la forma número 4 como adjetivo y ese gerundio va muy bien, muchachos. Ya vamos a seguir entonces con la quinta forma de trabajar. Ya vuelvo con ustedes. Muy bien, muchachos, hemos llegado entonces al final con esa número 5 que habla de después de algunos verbos. Entonces aquí tenemos una pequeña lista de verbos, sin embargo hay muchos más que les compartiré también en la opción de la práctica, ¿bien? Entonces tenemos esta oración número 1, lo que ves, me gusta comer pizza, ¿bien? Entonces ahí tenemos el verbo gustar, que es el verbo like, y lo podemos hacer de dos formas, ya se las voy a mostrar. Entonces, ¿a quién le gusta? A mí, entonces voy a empezar por ese. I like, y vamos a hablar de comer. Después de este verbo es que voy a colocar el siguiente, que es comer, en la forma de gerundio. ¿Cómo quedaría esto? Entonces quedaría así. I like eating, me gusta comer pizza. Recuerde que ahí no dice me gusta comiendo pizza, no, me gusta comer. Sin embargo, este like, como start and love, permiten hacer dos trabajos diferentes, lo que podríamos hacer I like eating o I like to eat pizza, ¿sí? Hay varios de allí, incluso hay muchos más que podrían trabajar con el gerundio o el infinitivo. Después haremos un video del versus para que entendamos un poco más cuando trabajamos. Number 2, nos encanta ir al cine. Entonces ya sabemos que el verbo amar o encantar es este. ¿A quiénes nos encanta? A nosotros. Le vamos a colocar aquí we love. Ir es el verbo que sigue, que es el verbo ¿cuál? El verbo go. Entonces lo vamos a colocar con ese gerundio, quedaría así. I will love going, yes, going to the cinema. O going to the movies. También ya saben que podríamos colocarle este otro final, que es movies. We love going to the movies. Bien. Este aplica para lo que hacíamos arriba, entonces podríamos decir we love to go to the movies, yes, o to the cinema. No hay ningún problema si lo hacen así. Finally, number 3, no pares de practicar. Qué buena esta opción para ustedes. Y esto es un comando, un imperativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Don't stop. Sí, tenemos el verbo parado, detenerse, está aquí. Y practicar, no pares de practicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Don't stop y vamos a colocar el verbo practicar, que es practice, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando termine en E? La quitamos de ahí y agregamos ing. So, my friends, don't stop practicing. No paren de practicar. Espero entonces que les haya gustado mucho esta maratón que hicimos con el gerundio y el ing y que practiquen. Ok. Easy, very easy. ¿No? So. Regular, so. De pronto es más fácil, quise traer primero como las reglas, ¿cierto? Para poder hacer ahorita, ver las formas para que no nos confundiéramos un poco, sobre todo cuando tenemos que cambiarlo, ¿cierto? Que la E quitar la E, por ejemplo, cuando es la Y, ¿cierto? Le agregamos si es, entonces le colocamos la Y y ahorita cuando nos colocaron los de los adjetivos, ahí es de remember, ¿cierto? Review, que hay que recordar que cambiamos la oración cuando está en los de los adjectives, ¿cierto? Es como así cuando es lo más complejo. No sé si coloco el Word para copy o si les van a tomar la foto que le coloco o ya del Word. ¿No lo puede enviar al grupo, teacher? ¿Envió todo? ¿Envió todo? Sí. Ok. Thank you. Ok. Listo, entonces ya practice, ya, excuse me, practice. Ok.
Oh, excuse me, acá. Ahí. And practice, share the link, and practice. Igual yo entonces envío todo, al grupo.
Profe, estoy teniendo problemas de conexión, o yo por eso es que me saca esto automáticamente. Yeah, no problem. No problem. Por eso ahí quickly, rápido te doy ingreso. Teacher, terminé finish exercise 6. Exercise. Easy. O Fallé en 7 de las 25, sí. easy. Más o menos. Tengo que seguir practicando. Practice. De practice. Cuando cambiabas el verbo, ahí. No, Cambiar. más bien en lo segundo que explicaron, cuando utilizarlo, me confundo con, por ejemplo, en la regla de que después de algunos verbos, pues es como muy amplio, porque no sé después de qué tantos verbos se puede utilizar. Es así, cuando que colocaba el señor, que se podía colocar con chu y que en otras no, ¿cierto? En esa. Cuando colocaban ahí sí es un poco complejo esa parte porque uno no, digamos, no los... Tendría uno que memorizarse absolutamente todos los verbos en los que sí. Para uno poder como que, ¿cierto? No, no hay como una forma más fácil de decir, bueno, estos son, como que no tener ahí, está la lista de los que sí se pueden, ¿cierto? No hay como eso para... Sí. Entonces lo haces complejo en inglés, que uno no haya cómo organizar eso para que uno ahí, ¿cierto? Sí, no, de cambiarlo pues me parece fácil. ¿Cierto? También lo de las proposiciones porque, bueno, ya la mayoría de proposiciones uno las conoce Sí. y todo eso, pero más que todo, sobre todo en los verbos, después de ciertos verbos. Ahí confused, porque cuando él colocaba ya como que cierto, uno confused porque uno lo ve desde otro punto y resulta que en inglés sí es ahí. Y de pronto cuando cambia un poquito es review de recordar cuando cambia la oración en el adjective. Es así, pero esa no estaba ahí, sino eran los otros, eran los que tú dices, más que en dónde es que va lo que tú dices del verbo para uno poder organizarlo en la oración. Pues ya cambiarle lo que es la E y eso, y la I y de son más, como dicen, llevaderos, pero esa partecita es un poquito como que difícil, pero de practice, ¿sí? Todo ahí de practice. Las preposiciones, sí, lo que tú dices. Lo único es los verbos, porque las preposiciones uno ya como que las tiene ahí, ¿cierto? Ya uno
pero los verbs sí, como que son un poco confused. Parece cuando vemos los regulares e irregulares, que cuando hablamos de eso que cambia uno, parece lo mismo. Y eso dice, yo siempre como, o sea, trato de mirar esa parte, como uno se la uno, digamos, los puede identificar, pero entonces son tantos, y uno dice cómo, y siempre dice que es de memorizar, no hay como algo que diga, venga, estos son ciertas, como hay a veces reglas que dice uno, no, por este lado, como la cuando nos dijo Miguel, hay que la sílaba uno ya lo tiene acá, pero eso toca todo memorizar, porque uno no, sale uno de esos y uno lo puede colocar de otra forma, y así no era. Pero bueno, ahí vamos en The Practice, practicando ahí, para ir mejorando esa partecita. Igual yo envío todo para The Practice, volver a hacer el exercise, tenerlo ahí pendiente. Y a Lisbeth también. Ah, no, Lisbeth está concentration. Ya acabé. Finish. So. So, difficult. Igual lo mismo. Yo creo que es difícil saber en qué momento. Sí. Cambiarlos no es tan difícil. No, no, Tal vez cuando se quedó claro. porque ya como la regla ya uno las tiene ahí. Pero entonces lo que decía, estamos de acuerdo con Ley, cuando no sabemos que el verbo en qué momento sí lo podemos, ¿cierto? Cómo queda ahí y uno como que al leerlo dice, pero, ¿cierto? Nomás cuando él lo leía, uno confused, porque uno dijera, no, como está en gerundo corriendo, saltando, y cuando él lo colocaba así de que decía que no, y uno como que mirando esa parte, así le pasa, hasta con los chicos le pasa a uno, porque ellos a veces uno les dice que es la regla, ellos dicen, no, es que dice corriendo porque está con el endo. Entonces ya cuando uno, pues ya en este tiempo es cuando uno como que asimila que esa parte no es así, ¿cierto? Pero sin embargo uno le pasaba a leer y dice, no, pero luego acá no decía corriendo, jugando, ¿y por qué está así? Pero sí, de practice y exercise, entonces voy a enviar para que, y envío entonces todo el formato ahí en el WhatsApp del grupo para que ustedes lo tengan ahí, puedan review de repaso, de remember, de recordar. Mientras tanto. ¿Y Miguel cómo le fue? Venga, era Miguel. Miguel está con concentration. Ya terminé, pero ya voy a ver cuánto saqué. Ah, ¿y qué el internet cómo le está? De connection ahí, Ay, no. A mí sí me fue como perro en misa. Ush, so. saqué 8 malas. Leí 7. No, o sea, Es cuando también pasa lo mismo cuando uno no sabe en qué momento hay que cambiarlo. ¿Sí, Miguel? ¿También te pasa eso? En el momento que... ajá, es que, o sea, a mí esta temática me ha parecido súper interesante, la verdad, por eso, porque por lo general uno solamente utilizaba el gerundio, era para los verbos. Sí, O uno sea, ahí. bueno, para los verbos, pero para los tiempos verbales en continuo, y pues ya uno se sabe las reglas, que si terminan y se le quita, que si esto se le Sí, quita, pero ya aquí metiendo sujetos, objetos, adjetivos, esto es una locura. Y yo muchas veces me lo preguntaba, porque a mí un compañero que también está comenzando la licenciatura, él me mandó algo parecido. Entonces, había que escoger o la forma infinitiva o la forma del gerundio. Y yo le decía, pero es que yo no entiendo, o sea, y me puse a investigar y sí, son reglas del gerundio que de pronto uno no las conoce, que son cosas que se deben, yo creo que de practicar bastante, porque esto es de práctica. como para memorizar un poco Sí, porque es muy amplio. y es que es mucho, entonces uno no sabe cuándo el verbo, y uno como que está en la oración y queda en la duda. ¿Será que acá le coloco? Y entonces por eso es que uno ahí, y lo que dice Miguel, todos estamos de acuerdo que como uno siempre está es en esas nomás, ¿cierto? Digamos, viene con el concepto, solo que cuando lo de la E y eso, entonces sí, no empieza así suave, pero cuando ya lo que tú dices del sujeto, el objeto y en los mismos adjectives que ya habíamos visto, también que ahí se cambiaba, ¿cierto? Que primero iba. También a veces Claro. uno ahí de pronto se confunde, ¿sí? Cuando voy a hacer el cambio, si se olvida hacer el cambio, quedó mal la oración, queda como mal. Y uno al organizarla así también uno dice queda como extraña, ¿cierto? Pero así es la regla del, lo que dicen entonces, sí, es como de practice, todo es así de practice y pues sí estos temas, así estoy mirando así temas interesantes que
que podamos ir practicando y los vamos ahí poco a poco nuestra carrera pues se van. Y también puede chévere uno después llevarle esto a los chicos, por ejemplo en bachillerato. Digamos ahorita he visto que no se está pidiendo mucho lo del inglés y como fomentando la parte, pero es mucha falencia. Entonces los chicos de bachillerato no presente, pasado el will y ya. Ellos no salen como con más, ni el Moodle verse que vimos las cosas, solo can o can't y no ven así. Entonces Ni los condicionales, ni nada de eso. cuando llegamos acá a la universidad, entonces quedamos como que esto que pasa, como que perdido, ¿cierto? Y entonces, Claro. no, y chévere de bachillerato poderle enseñar a nuestros chicos también esta parte, para que ellos, porque es como indispensable, no como siempre hay como el repaso de que el presente, el pasado y el, ¿cierto? Salen es como que el Will que lo conocen súper bien y el resto no, para Total. cuando ya estemos con los chicos grandes. Yo estoy con hasta quinta, entonces ahí vemos el gerundio, el pasado, presente, todas esas partes, eso, porque pues hasta ahí sí ya ellos son por la edad, hasta ahí, y ya en el bachillerato sí implementar todo esto. Sería bueno como ya cuando ustedes sean futuros docentes de allá en bachillerato, para como ver esa parte con los chicos que es muy importante, para que no nos pase lo de ahorita, nos toca practice para poder como que el tema claro. Ah, bueno, pero bueno, me alegra, ahí vamos todo este como de práctica y seguir ahí muy motivados trabajando en esta parte, entonces les voy a enviar todo allá al grupo y entonces finish to the class, ya finish. Y bueno, aprendimos mucho. Yo también aprendo ahí con ustedes, entonces. Y Yes. entonces ya nos vemos el viernes. Bye Listo, bye. profe, Bye, gracias. Blessing, bendiciones. Blessing. Bye. Blessing. Bye, Bye bye. bye. You son. Bye, bye.